Buenos días a todos, mi nombre es Mauricio Gilbonio. En este momento no me encuentro con ustedes, pero he desarrollado este video para compartir con ustedes mi investigación sobre los determinantes espaciales de la tuberculosis en los barrios populares de Lima Centro. Si tienen algunas preguntas, después pueden contactarme a este correo que ven acá. Ok, y empezamos. Entonces, la tuberculosis es un problema mundial. En el 2017 solamente murieron 1.6 millones de personas por la tuberculosis. Como pueden observar, las zonas que están con un verde más oscuro son las que tienen mayor incidencia, ¿no? Y en las Américas, ahí estamos nosotros, segundo puesto, con mayor incidencia de tuberculosis, después de Haití, ¿no? Ya sabemos cuál es la situación social de Haití en este momento. Entonces se pueden imaginar, eh, ya para el 2010 se calculó que el gasto completo en control de la tuberculosis fue aproximadamente 80 millones de dólares, y no solamente del Estado, de, digamos, organizaciones internacionales, sino también de las mismas familias. Y como este es un problema que es prácticamente social, porque la tuberculosis es una enfermedad que te postra y que si tú estás en una situación económica delicada, definitivamente va a afectar tu economía, ¿no? Y tu salud y tu bienestar. Entonces, la Organización Mundial de la Salud es la que en el 2015 hizo esta estrategia para terminar la TB para el 2030, ¿no? Prácticamente en 10 años tenemos que acabar con la TB, según este reto, y ellos abogan por estrategias mucho más multisectorales y a diversos niveles, ¿no? De la sociedad. Entonces tenemos los objetivos de desarrollo sostenible que están relacionados con esta investigación y en realidad con este problema. Para mí en este momento son, por supuesto, el número 3, que es sobre la salud, y el número 11, específicamente el Target 1, ¿no? Que habla sobre la vivienda digna y saludable para las personas. Entonces, lo que intenté hacer fue reducir el problema de la tuberculosis en Lima para explicarles un poco mejor, digamos, abstraerlo en esta ecuación. Bacteria más exposición por susceptibilidad resulta en TB activa. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos para cada una de las variables, tenemos unos enfoques que están trabajando en ellas. Tenemos la bacteria, por supuesto, el enfoque biomédico, los tratamientos de los centros de salud, ¿no? Tenemos la variable de la susceptibilidad, ¿no? Que está relacionado más que nada con la pobreza, ¿no? Porque la tuberculosis la pobreza, digamos, es una condición que te acerca a la tuberculosis, desgraciadamente. Y tenemos el enfoque social, que es el que está trabajando en la susceptibilidad. Tenemos un soporte social, ¿no? Canastas de comida, tenemos el tema de la prevención también, que va un poco de la mano con el enfoque médico, y el seguimiento de los tratamientos. Pero ¿qué está pasando? Que en este momento eh, el factor o la variable de la exposición es la que no está teniendo suficiente atención, a pesar de que han habido algunos proyectos de ley que están enfocados en eso. Aún yo creo que es muy limitado. Deberían revisar la ley que se propuso en el 2015, que es la ley 30.287, pero ellos hablan de modificar las viviendas de las personas con tuberculosis. ¿Y qué pasa con las personas, los vecinos, ¿no? ¿Qué pasa con los residentes de esos barrios? Entonces, esos espacios son los que en realidad, combinados con la pobreza, se van a encontrar en los barrios populares, ¿no? Muy probable, ¿no? El 50% de las personas en Lima para el 2007 estaban viviendo en estos barrios populares, que en realidad también se les conoce como slums en el exterior, y que tienen diferentes características. Por ejemplo, la tenencia insegura de la vivienda, o sea que es una vivienda informal, el abastecimiento de agua y saneamiento deficiente, la baja calidad estructural de la vivienda, que va a ser una vivienda inestable. Entonces esto coincide con la alta incidencia de tuberculosis en Lima. Esta cantidad de barrios populares que tenemos también, digamos, refleja por qué es que el 60% de la tuberculosis, los casos de tuberculosis, está en Lima también, ¿no? Porque tenemos un tercio de la población viviendo acá. Entonces, tenemos más migrantes que llegan siempre desde hace 60, 70 años, de bajos ingresos, e inmigrantes ahora también de bajos ingresos, que al ver una falta de alternativas accesibles a la vivienda, estas personas van a
ver que las únicas alternativas van a estar en los barrios populares, por supuesto, donde encuentras vivienda informal o inclusive en las invasiones, pero donde puedes pagar un precio muy accesible. Entonces, lo que yo hice en esta investigación fue explorar los determinantes espaciales de la tuberculosis, es decir, las características, ¿no?, de los espacios donde viven las personas afectadas y al final sugerir las acciones que podrían mejorar su salud. Y para entender más o menos cómo se transmite la TB tenemos factores ambientales y factores de exposición, los cuales de alguna manera están relacionados con la ventilación, la falta de luz natural, lugares pequeños y encerrados que pueden pueden resultar una mayor concentración de Mycobacterium tuberculosis en el aire. Y el tema de la exposición, cuánto tiempo estamos nosotros, cuánta frecuencia tenemos de contacto en estos espacios con personas afectadas, cuánto es la duración, cuánta es la proximidad, ¿no? Y esto también se puede resumir en el hacinamiento o en condiciones de hacinamiento. Entonces, esto va a dar una alta probabilidad de transmisión, que en realidad va a estar también relacionada con específicos tipos de espacios, por ejemplo, cárceles, aulas, viviendas precarias, centros de salud, lugares de trabajo y transporte público. Entonces, ¿cómo contribuyen las viviendas de barrios populares en Lima a la transmisión de la TB? Lo que yo hice fue evaluar los factores ambientales y el factor de hacinamiento en 3 escalas. Primero tenemos la vivienda de los afectados, tenemos si es que esta vivienda forma parte de un conjunto residencial y dónde está este conjunto residencial, digamos, evaluar y ver si hay alguna relación en temas también espaciales a mayor escala. Y esto lo hice en los dos casos de estudio: Cerro San Cosme, que para mí es un barrio popular en un cerro, que es un ejemplo, perdón, de barrio popular en un cerro, porque también tenemos barrios similares como Los Pinos, ¿no? El Pino, perdón, barrio del Agustino, el Cerro El Pino, Manzanilla, o estas zonas que están en zonas similares. Y en barrios altos también, como el tipo de barrio histórico popular deteriorado, ¿no? También tenemos Monserrate, por ejemplo, o podría inclusive hablarse del centro histórico del Callao. Entonces, sí, estos serían como unos casos representativos de los barrios populares en Lima, porque también reflejan, ¿no?, o tienen esta historia de haber pasado o de haberse transformado con el tiempo con las olas migratorias del siglo XX, ¿no?, principalmente. Y lo que yo hice fue, a partir de las visitas, desarrollé planos, visitas a las viviendas afectadas. También hice fotografías, tomé algunas notas y hice algunas entrevistas en relación a, digamos, conceptos que fueron tomados de evidencia científica. Y estos barrios hay que recordar que ellos están en Lima Centro y están ubicados cerca, al lado prácticamente, de polos económicos muy importantes, y como en este caso son Gamarra, ¿no?, el eje comercial de aviación, el centro histórico, y en realidad son lugares muy, muy activos que han definitivamente influido en el desarrollo urbano de estos lugares. Entonces, para el Cerro San Cosme tenemos, en 1940 empezó con el periodo de modernización nacional, la urbanización informal de este cerro, ¿no?, después de que apareció el mercado de la Parada. Y hubo un movimiento reivindicatorio por tomar, digamos, los espacios por medio de las invasiones. Y esto al final resultó, con el paso del tiempo, como este era un lugar muy bien ubicado, resultó en una alta demanda que al final incrementó la densidad de las construcciones y creó diferencias espaciales entre los niveles. Tenemos las famosas viviendas topo, que en los primeros niveles o inclusive sótanos no van a tener ninguna o muy poca iluminación y ventilación natural, ¿no? Y también la alta densidad de construcciones que resultó en poco y disperso espacio abierto y en calles angostas, ¿no? Como vemos en este momento, hay muy poco espacio entre las fachadas, ¿no? Y también las viviendas, de ser unifamiliares, se convirtieron a multifamiliares porque las personas también se dieron cuenta que había mucha demanda y empezaron a alquilar, ¿no? A proliferar, no solamente a nivel vertical, sino también a nivel horizontal. Y empezaron a proliferar estos dormitorios y estudios donde
Bueno, puede vivir una o dos personas, pero también encontramos casos de familias hacinadas en situación de pobreza, ¿no? Y estos espacios compartidos que van a tener estos edificios son por lo general oscuros y con mala ventilación porque obviamente no hay reglamento detrás de esto. Entonces, en el 2014 salió el Plan 2035 que fue bypaseado, ya sabemos, por Castañeda. Y en este incluía un esquema de mejoramiento, de proyecto de mejoramiento que incluye un anillo en el espacio abierto, de espacio abierto, perdón, y reconoce empíricamente los factores espaciales de la tuberculosis. Este proyecto es muy importante y debería retomarse. Y en Barrios Altos, el caso es que el desarrollo empezó en el antiguo Perú, ¿no? Mucho antes de que llegaran los españoles. La forma urbana de Barrios Altos es heterogénea porque pasó por distintos periodos y distintos tipos de desarrollo territorial. Y hay una zona que se nota que es mayormente residencial, que es la que está pegada para el lado este de la ciudad, que en realidad podemos observar que hay espacio suficiente frente a la fachada, entonces estas partes no van a tener un problema de ventilación e iluminación como en el caso de San Cosme. Pero cuando vemos dentro de los bloques, de las manzanas, que son bastante grandes, es que se ha desarrollado este tema de los callejones, estos conjuntos de residenciales bastante antiguos, que son generalmente distribuidos a lo largo de pasajes compartidos, tienen fachadas internas y se ventilan a veces solamente por tragaluces o por puertas, ventanas. Y muchos de estos callejones antiguos han sido intervenidos por dentro por las mismas personas cuando cambiaron, digamos, no sé, de inquilinos y los hogares, el tamaño del hogar aumentó, empezaron a aparecer estos famosos altillos que en realidad empezaron a reducir, ¿no? Y limitar un poco el aire y la iluminación, a pesar de que sí es necesario, lo necesitaban estos espacios para vivir, para compartir con más personas, ¿no? En el otro lado tenemos un área que está pegada hacia el centro histórico que es mayormente comercial, no residencial, comercial, y el espacio, hay espacio suficiente frente a la fachada, se va a hacer la misma situación, pero otra vez los callejones, que esta vez van a estar completamente, o sea, la arquitectura antigua fue completamente destruida y ahora ha sido reemplazada por la construcción informal, que también resultó en espacios compartidos reducidos, ¿no? Y tenemos construcción incremental, ¿no? La vivienda también tiene espacios productivos, es una vivienda que van a compartir con otras personas, otros trabajadores y la economía de la familia va a depender de ellos. Pero otra vez, ¿no? Estos espacios reducidos también limitan las condiciones dentro de estas viviendas y al final también puede ser que resulte en una alta probabilidad de contagio. En el 2017 el plan de Prolima salió, el del desarrollo del centro histórico, pero este ha sido muy criticado porque es muy enfocado en el embellecimiento, ¿no? De los edificios, más que nada, ignorando casi los problemas relacionados con la salud y la vivienda social. Intenta un poco restaurar la antigua imagen de una manera nostálgica, un poco no queriendo ver el problema, ¿no? Que están apareciendo estos almacenes ilegales, ¿no? En diferentes niveles, en lugares donde podrían haber vivienda social. Y finalmente tenemos que los determinantes espaciales son la forma urbana, proporciones ajustadas entre los anchos de la calle, las alturas de los edificios, la tipología de la vivienda, de los callejones, el espacio reducidos, limitados en los pasajes compartidos, los espacios compartidos reducidos y con pocos vanos directos al exterior, la unidad de la vivienda, dimensiones reducidas, vanos bloqueados, después de las ampliaciones internas y externas, que estos que van a bloquear un poco la ventilación y la iluminación y probablemente resulten en una mayor concentración de MTB en espacios interiores, especialmente en los primeros pisos. Y la necesidad de la vivienda insatisfecha en estas áreas es la que a través de ampliaciones internas, subdivisiones, lotes y proliferación de viviendas incrementaran o ayudan al incremento del hacinamiento. Entonces esto va a resultar en una altísima probabilidad de TB latente para las personas que están viviendo en estos barrios. Entonces, ¿qué sucede? Que
Si nosotros le agregamos otros factores de riesgo, que como, ¿no? como más llegada de migrantes o movimiento de poblacional continuo a otras áreas, el uso de estos espacios compartidos de los que les hablamos y otros factores es que vamos a tener una perpetuación de la tuberculosis para grupos susceptibles en Lima y es muy probable. Y bueno, existen todavía investigaciones pendientes, por supuesto, la posible contribución de otros factores como la alta humedad, la alta contaminación, el incremento de la población, los efectos secundarios de la deficiencia de agua y de saneamiento. Entonces, lo que yo recomiendo es la mejora del entorno construido, implementar medidas a diferentes escalas para prevenir la transmisión y asegurar entornos más saludables. De esta forma se pueden incluir y ampliar espacios abiertos, es decir, hacer parques, hacer, no sé, más calles abiertas y otro tipo de, ¿no? de espacios urbanos, incluir espacios abiertos o más vanos cuando sea posible en las intervenciones en los propios edificios y también proveer alternativas accesibles de vivienda para reducir el hacinamiento. Esto puede resultar en renovación de los edificios existentes, en este caso de los callejones y nuevos proyectos de vivienda saludable. Y también puede que haya alguna reubicación de los hogares en hacinamiento en áreas cercanas o en las mismas áreas, si es posible. Sería recomendado que sean en las mismas áreas o en el mismo lote si es posible. Y bueno, esto tendría que realizarse, por supuesto, en los dos casos en los que estamos hablando y en casos similares donde haya también tuberculosis. Y las implicaciones en la política, ¿no? Por ejemplo, incluir procesos participativos integrales, el mejoramiento integral de barrios populares puede ser una opción, asegurar la participación activa de los vecinos, reconsiderar los antiguos planes, incluir los conceptos de salud en los reglamentos, la aplicación flexible de estos reglamentos en los barrios populares, la medida para mejorar las situaciones socioeconómicas es muy importante para incrementar la resiliencia de los hogares a condiciones erosivas, por ejemplo, a las enfermedades infecciosas, por medio de estrategias para asegurar la sostenibilidad, prever efectos negativos de las intervenciones. Por ejemplo, medidas de protección de tenencia para evitar la gentrificación. Ya sabemos que estos barrios están muy bajo la mira del sector inmobiliario. Entonces, si nosotros incluimos un enfoque medioambiental a estos enfoques que en este momento existen, podríamos, en teoría, tener una mayor disminución de la incidencia y alcanzar la meta para el 2030 de eliminar o reducir vastamente la tuberculosis en el Perú. Y, por supuesto, tener una ciudad más justa y más equitativa que dé las mismas oportunidades a las personas. Muchas gracias.